Reseña de La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin. Esta novela, ganadora de los premios Hugo de 1970 y Nebula de 1969, es parte del llamado ciclo Hainish. Hainish porque todos los humanos que habitan distintos planetas descienden de los humanos del planeta Hain. Pero el nombre no le gusta a la autora porque, aunque tales libros del ciclo están en el mismo universo ficcional, ella no se aseguró de mantener una coherencia interna. Pero vayamos al argumento. Henley I es el enviado del Ecumen al planeta Geden, o invierno, por el frío glacial constante en que se encuentra. El Ecumen es una institución coordinadora entre mundos y lo más importante que coordina es la intertemporalidad de las acciones. Debido a las distancias entre los mundos habitados que hacen que se tarden años en llegar de unos a otros, y que la vida humana es muy corta relativa a esos viajes, faltaría el interés individual de la mayoría por tomar acciones que dieran beneficio a muy largo plazo, décadas o aún más. O, aún con el interés, faltaría la confianza de que se mantendrían en el tiempo todas las acciones necesarias para que den frutos. El Ecumen compensa organizativamente este problema temporal. Para esto cuenta con la invaluable ayuda del Ansible, que es como Le Guin llama un pequeño dispositivo que permite la comunicación instantánea sin importar la distancia. Philip Pullman también tiene uno similar en su trilogía La materia oscura, que explica con el entrelazamiento cuántico, aunque estos utilizan un código Morse o equivalente y sirven aún estando en universos distintos. La visita de Ai como representante del Ecumen es convencer a los gedenianos de que se unan a esa organización. Mientras que por lo alejado que está este planeta de los demás planetas habitables no hay mucha ganancia esperable por comercio de tangibles, por medio del Ansible y de los otros enviados esperando en estasis cerca del planeta, hay mucha posibilidad de intercambio de los intangibles conocimientos. Esto tiene los siguientes problemas lógicos. En Geden ni siquiera pueden volar, mucho menos creer rápidamente que alguien haya venido de las estrellas, aún con nave y todo, nave que se muestra a pocos. Incluso creyéndole a Henley, hay problemas políticos que resolver. Por supuesto, también están los problemas de comunicación interpersonal entre Henley y los gedenianos basados en dos elementos, el Shifgredor y la intersexualidad gedeniana. El Shifgredor es orgullo u honor o prestigio, enligados con convenciones sociales de qué hacer o no, la percepción de las jerarquías sociales. En el país Kargide, uno de los dos en que transcurre la historia, es una ofensa al Shifgredor dar un consejo que no se haya pedido. Y aunque en Gede muy rara vez mienten, se usan muchas indirectas y rodeos, lo que me hizo pensar en los elfos de Paolini en el ciclo del legado, que no pueden mentir en el idioma antiguo, el de la magia, por lo que han perfeccionado el arte de decir una cosa queriendo decir otra. Algo similar ocurre aquí. Los getenianos son muy competitivos en su Shifgredor, pero no grupalmente violentos. El asesinato político era común, pero rara vez se matan en grupos de a 10 o 20, mucho menos en grupos más grandes. Lo que les falta es la capacidad de movilización de masas, y por ende de hacer guerras, aunque Helgi observa que el país Orgorein parece estar alcanzando esa capacidad durante los últimos siglos, y que esto a su vez, por el Shifgredor, podía llevar a Kargide a intentar lo mismo. Kargide es un país básicamente feudal, mientras que Orgorein es un país comunista, incluso con gulags para los disidentes, llamadas granjas de reeducación voluntaria. Sexualidad gedeniana. Ambisexuales o hermafroditas o andróginos. Cita. El impacto de una cultura tan diferente no tenía demasiada importancia comparado con el impacto biológico que yo sentía como hombre entre seres humanos que eran 5/6 partes del tiempo hermafroditas neutros. Fin de cita. La duración del ciclo sexual gedeniano es de 26 a 28 días. Durante 21 o 22 días un individuo es somer, sexualmente inactivo o latente. Los cambios hormonales empiezan poco antes de terminar ese periodo, y tras su fin el individuo está en Kemer, donde el instinto sexual se sobrepone a todo en la personalidad, pero sin imponerse a otros y sin violaciones, pues el consentimiento mutuo es necesario para el coito e incluso la seducción es difícil de llevar a cabo. Si encuentra otro individuo en Kemer, los cambios hormonales se incrementarán y preponderará en alguno que sus genitales se dilaten o que se encojan, y que el cuerpo del otro responda con la configuración opuesta, para ejercer así las categorías que en animales corresponden a ser macho o hembra. No hay predisposición en la mayoría a ser de un sexo u otro, ni hay posibilidad de elegirlo, excepto artificialmente con inyecciones de hormonas. Si se produce el embarazo, este individuo seguirá siendo hembra durante la gestación y la lactancia.
Posteriormente, la hembra vuelve a ser Somer como antes, y un mismo individuo puede ser madre de unas personas y padre de otras. Hay un 3 o 4% de perversos que están integrados en la sociedad, pero a los que se trata con cierto desdén, siendo los perversos lo que es normal para Henley. Prolongación excesiva del periodo de Kemmer y hormonación permanente hacia un sexo. Sobre el uso del lenguaje. No obstante esa ambisexualidad o como se prefiera llamarla, Le Guin y Henley utiliza el género gramatical masculino como universal y los pronombres masculinos para referirse a los quetenianos, lo que algunos proponentes de lo que ellos denominan lenguaje inclusivo le critican. Posteriormente, para una historia corta del planeta Geten escrita previamente a la novela, Le Guin cambió los he por she, pero parece que eso no atrajo mucha atención. Al final, termina diciendo en un prefacio: aún no hemos aceptado un pronombre singular sin género. Este es humanizante. They confunde porque tiene demasiados posibles referentes. Ningún pronombre a género ha sido inventado que haya sido satisfactorio. Nuestro entendimiento del género todavía crece y cambia. Espero y confío en que nuestro maravillosamente adaptable lenguaje proveerá los usos que necesitamos. Lo que más importa de una palabra es que diga aquello para lo que necesitamos una palabra. Por eso importa que nos falte un pronombre singular que significa ni masculino ni femenino, que signifique inclusivo o de género indeterminado. Necesitamos ese pronombre. Fin de cita. 3 aspectos más de la construcción de mundo. El Jandara. Cita. El Jandara es una religión sin instituciones, sin sacerdotes, sin jerarquías, sin votos y sin credo. No sé todavía si tienen o no un dios. No hay teoría ni dogma en el Jandara. Fin de cita. El Jandara es una doctrina de inactividad y no interferencia y de reconocer la ignorancia. Me resultó un taoísmo, aunque podría ser también porque sabía de antemano que el autor es taoísta o algo cercano, pero ciertamente que me recordó los preceptos del Tao Te Ching. Henley va a ver a unos practicantes, además de para conocer mejor esa religión, porque realizan profecías, y no dio por hecho que no fueran ciertas. Por cierto, no es completamente verdad que no haya jerarquías, porque hay un llamado tejedor para guiar y responder el extenuante e interesante proceso de responder una pregunta, que es en lo que consiste la profecía, por lo que hay una jerarquía de conocimientos. Ciertas influencias taoístas en la autora ya las había contemplado yo en su obra de fantasía de las historias de Terramar. El primer libro se llama Un mago de Terramar, y en cierto modo es más fácil entender esa filosofía viendo actuar a las personas, aunque sean ficcionales, que leyendo el libro Tao Te Ching de Lao Tse, aunque ambas cosas son por supuesto complementarias. El coprotagonista Straven había sido un practicante del Jandara y dice la frase de la que sale el título de la novela. La luz es la mano izquierda de la oscuridad, y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte, juntas como amantes en Kemer, como manos unidas, como el término y el camino. Henley identifica esto como algo equivalente al yin y yang. Cita. Aprender qué preguntas no pueden contestarse y no contestarlas. Esta capacidad es de veras necesaria en tiempos de tensión y oscuridad. Fin de cita. Otro aspecto es el calendario. Los getenianos siempre están en el año 1, por extraño que suene. Y el otro aspecto son las palabras para la nieve. Los getenianos tienen muchas más palabras para muchos más aspectos o circunstancias de la nieve que lo habitual en humanos de la realidad, pero esto me hizo recordar haber leído que algún grupo del Ártico también tenía muchas más palabras. Al ser Lewin hija de antropólogos, posiblemente lo conociera y se haya inspirado en ellos. Si esta novela hubiera sido escrita y publicada recientemente, con los temas comentados de sexualidad, más que todos son de color de piel oscura, Henley el más oscuro, muchos temerían, no sin buenas razones, que esta fuera una novela sermón, con más interés en promover un mensaje moral cual fábula para niños que en contar una buena historia. Afortunadamente, esta no es una novela sermón ni un panfleto, sino de verdad una historia, y los pensamientos reflexivos respecto a la realidad que pueda provocar son del tipo que cualquier buena historia puede hacer. Así, la construcción de mundo es excelente. Ahora, narrativamente, son buenos los primeros 3 capítulos, el 5 y los 3 finales.
Mientras que las largas descripciones de Tolkien suelen estar aliviadas por alguna historia corta o mención de algo que haya pasado en el lugar que describe, además de por su tono de estar contando un cuento, Lewin se excede en ocasiones en las descripciones geográficas, y me habría gustado que hubiera un mapa en mi edición, que sí hay en otras. Esas descripciones son de gran valor por la dificultad de hacerlas bien, pero no suman narrativamente a la historia en tal longitud. También hay varios capítulos, no seguidos sino intercalados, que son mitos o leyendas o historias de los pueblos del planeta invierno, por lo que estos rompen el flujo narrativo ya que tienen poca relación, o incluso ninguna, con lo que está ocurriendo en el presente narrativo, aun cuando son interesantes individualmente y alimentan el construmundo. Sobre los personajes. Los principales y desde cuyos puntos de vista se cuenta la historia son dos: Henliai, el enviado, y Straven, Geteniano. Es un muy buen personaje Straven, no tanto así Henliai porque, por un lado, debido a su desventaja informativa respecto a todos los demás en ese planeta, no puede tener un rol muy activo. Y por otro lado, sus descripciones son bastante secas, lo que supongo corresponde bien con que es un burócrata embajador, pero no ayuda así a la narración y tampoco sufre grandes cambios en la historia, excepto uno: ver y entender finalmente a Straven en su ser hombre y mujer a la vez de acuerdo a los cánones biológicos de la raza humana de Henley. Straven, si bien tampoco cambia, es de quien más se aprende cómo es en la mayor cantidad de aspectos, y tiene un rol mucho más activo tanto por las circunstancias que le ocurren como por su decisión de sacar lo mejor de cada situación y que lo que sea, sea. Además, Straven tiene dos de mis frases favoritas del libro. La primera: oponerse a algo es mantenerlo. Dicen aquí, todos los caminos llevan a Mishnori. Sí, claro. Si le damos la espalda a Mishnori, nos alejamos, estamos todavía en el camino de Mishnori. Oponerse a la vulgaridad es inevitablemente ser vulgar. Hay que ir a alguna otra parte. Hay que tener otra meta. Entonces el camino es distinto. Y la otra frase: conozco gente, conozco ciudades, granjas, montañas y ríos y piedras. Conozco cómo se pone el sol en otoño del lado de un cierto campo arado en las colinas. Pero ¿qué sentido tiene encerrar todo en una frontera, darle un nombre y dejar de amarlo donde el nombre cambia? ¿Qué es el amor al propio país? ¿El odio a lo que no es el propio país? Nada bueno. ¿Solo amor propio? Bien, pero no es posible hacer de eso una virtud o una profesión. Mientras tenga amor a la vida, amaré también las colinas del dominio de Estre, pero este amor no tiene fronteras de odio. Y más allá, soy ignorante, espero. Se refería aquí Straven a ignorante en el sentido Jandara. Ignorar la abstracción, atenerse a las cosas.